Cuando sale el sol, te alabo, mi Señor, y al llegar la noche oro a ti. En mi caminar siempre conmigo estás. Yo puedo contemplarte, eres tan real. Mi amigo fiel, me librarás del mundo triste y de su maldad. Mi amigo fiel, me guiarás por el camino de la eternidad. Mi amigo fiel, me librarás del mundo triste y de su maldad. Mi amigo fiel, me guiarás por el camino de la eternidad. Cuando sale el sol, te alabo, mi Señor, y al llegar la noche oro a ti. En mi caminar siempre conmigo estás. Yo puedo contemplarte, eres tan real. Mi amigo fiel, me librarás del mundo triste y de su maldad. Mi amigo fiel, me guiarás por el camino de la eternidad. Mi amigo fiel, me librarás del mundo triste y de su maldad. Mi amigo fiel, me guiarás por el camino de la eternidad, de la eternidad.
¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy bienvenidos, sean muy bienvenidos a nuestro programa de esta fecha. Estamos muy contentos de estar con ustedes para presentarles otro estudio emocionante de la palabra de Dios. El día de hoy estaremos iniciando una serie de estudios que tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como bien lo anunciamos por acá, vamos a estar estudiando como ladrón en la noche, ¿verdad? Haciendo alusión a este versículo que aparece en Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 1, donde nos habla la palabra de Dios, porque vosotros sabéis perfectamente, escuche bien, los discípulos de Jesús van a saber perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, ¿verdad? El día de hoy vamos a estar presentando una primera parte, ¿verdad?, de este tema que va a ser apasionante, va a ser fascinante. Yo les invito para que ustedes también participen en este tema, porque como ustedes saben, yo pertenezco a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Obviamente, cada iglesia tiene sus doctrinas, tiene sus creencias, su teología, su forma de creer. Pero yo me quiero despojar de que soy adventista del Séptimo Día, así como yo quiero que ustedes también se despojen de que son evangélicos, presbiterianos, luteranos, católicos, etcétera, etcétera. Hoy vamos a estudiar solamente utilizando la palabra de Dios. Vamos a utilizar el método que la palabra de Dios nos aconseja. Usted se preguntará, bueno, ¿acaso la palabra de Dios nos dice cómo debemos de estudiar la palabra de Dios? Efectivamente, mis queridos amigos, en la palabra de Dios encontramos todo lo que nosotros buscamos. Allí encontramos respuestas. Así es que en esta hora les envío un saludo muy cordial de parte de su hermano y amigo Ángel Galeano, en este sabadito alegre, cuando ya estamos en el 8 de febrero. El tiempo, como siempre decimos, transcurre de una forma rápida, motivo por el cual nosotros los hijos de Dios debemos de aprovecharlo. Y aprovecharlo, por supuesto, haciendo las cosas que a Dios le agradan. Y el día de hoy vamos a iniciar con esta serie, porque yo no sé cuántos estudios nos va a llevar, pero quiero realmente exprimir hasta el último concepto, hasta el último versículo que tiene que ver con la segunda venida de Jesucristo, porque saben, mis queridos amigos, ese es el evento de eventos, es el punto más importante que la humanidad debería de considerar, el segundo advenimiento de Cristo, algo nunca visto, jamás apreciado por ojos humanos. Pero lastimosamente a veces nos explayamos o dedicamos nuestro tiempo a otras cosas de mucho menor importancia, ¿verdad? Y dejamos realmente aquellos temas, aquellas cosas que deberían de tener la relevancia necesaria en nuestras vidas, como son las cosas espirituales. Y saben, mis queridos amigos, este tema es importante hoy más que nunca porque según la palabra de Dios estamos viviendo en los últimos tiempos, en el tiempo del fin, en el fin del tiempo. Y es aquí donde los hijos de Dios debemos de alzar nuestra voz en cuello y hablarle a la gente de que muy pronto este mundo pasará a ser ruinas y que Dios se prepara para traernos, para inaugurar un mundo nuevo, algo diferente. Él podrá finalmente establecer lo que a un principio eran sus planes. Un mundo lleno de paz, de amor, de amor sobre todo, porque eso es el elemento que
está ausente en nuestros días. Por eso vemos lo que vemos. Por eso la tragedia, la muerte, las cosas horribles que se ven en nuestra sociedad, ¿verdad? Así que, mis queridos amigos, yo les quiero invitar para que se queden conmigo. El día de hoy, si acaso, vamos a hacer una pequeña introducción, tocando viendo algunos versículos interesantes en la palabra de Dios. Y como les dije, voy a despojarme y pedirle a Dios que me ayude a despojar de mis preconceptos, que eso es lo que nos daña a nosotros como cristianos. ¿Qué es esto de preconceptos? Pues son ideas preconcebidas, ideas que traemos en nuestra mente porque así nos la han enseñado. Nos han enseñado que esto debe ser así, así, así. De repente está correcto, no hay ningún problema. Pero hay muchas otras cosas que nos la enseñan incorrectamente y que nosotros las asumimos como verdades. Y eso es lo que el día de hoy yo quiero invitarles para que usted se despoje de cualquier preconcepto, de cualquier idea que le hayan enseñado y solamente utilice la palabra de Dios, que realmente es luz, es lámpara a nuestros pies, para que no tropiecen con nada que nos pueda hacer caer. Así es que un saludo muy cordial para todos ustedes, mis queridos amigos, hermanos que nos ven a través de... Déjenme poner esta cámara un poquito, yo no sé si está un poquito, ¿cómo se llama? Estoy mal centrado o cómo está la cosa. Vamos a ver, por ahí. No, tengo una sola camarita acá. Ahí está bien. Y no se preocupe por el fondo porque se mira bonito, pero simplemente es un fondo que pusimos ahí porque yo no tengo también una sala tan bonita como la que se ve allí. Pero realmente es una imagen digital que está allí, ¿verdad? En el fondo, ¿verdad? Algún día vamos a tener nuestro propio estudio y es ahí donde vamos a, ¿cómo se llama? A presentarles imágenes reales. Es el único falso de aquí del programa, ¿verdad? Que no es una sala tan linda como usted la ve allí. Pero tratamos de que tenga una bonita visión usted al mirarnos acá, ¿verdad? Porque de repente no lucimos tan bien, pero si se puede entretener sus ojos ahí viendo el sofá y viendo la televisión, etc. La tecnología hoy en día nos permite hacer ciertos truquitos, ¿verdad? Y hermano, por eso les aclaro, ¿verdad? Hay cosas falsas, ¿saben? Hay cosas que parecen verdad, pero no son verdad. Es lo que venimos hablando. Hay cosas que nos lo cuentan como verdad, pero que son mentira. Y también el diablo utiliza la verdad mezclada con mentira. Y usted sabe que el resultado es mentira, ¿verdad? Así que un saludo especial para mi hermano Adrián, que nos ve en una parte acá del estado de Wisconsin. También para mi prima Marlene Aguirreán, un abrazo muy cordial para ella y para toda mi familia. Tengo un montón de primos que la mayor parte no los conozco, pero es una inmensidad. Así es que algún día mis familiares que me puedan ver acá, ya sea en vivo o en diferido, pues les envío un abrazo cordial. A todos los que ya hacen parte de este programa también, les envío un saludo cordial, a los que pasan de paso y a los que nos verán ya en diferido cuando posteemos estos temas allí en YouTube. Búsquenos ahí como Ángel Galiano y también aquí en Facebook. Estamos en vivo todos los sábados de 2:30 a 3:30 de la tarde. Ok, vamos a iniciar, después de lo dicho, vamos a iniciar con una pequeña oración. Y yo les pido, como les dije, si ustedes se molestan por alguno de los conceptos que vertimos acá, pues yo lo voy a respetar mucho. Si usted quiere comentar, comente, hágalo de una forma cristiana, educada. Y no importa que usted no esté de acuerdo con lo que digo, de eso se trata. Yo soy una persona bastante abierta, pero no toleramos los insultos, por supuesto, ¿verdad? Porque acá no hablamos de iglesias, no hablamos de dominaciones, hablamos de la palabra de Dios. Pero usted puede opinar, puede expresar su opinión en el cuadro de chat que aparece ahí. Yo al final vamos a contestar si hay alguna pregunta. Así es que me encantaría que usted participase de este programa. El día de hoy vamos a estudiar este tema que va a causar mucha controversia.
yo me imagino, ¿verdad? Cómo es como ladrón en la noche. Esto nos va a llevar a tocar algo otros conceptos ahí que usted se va a dar cuenta durante el transcurso de estos programas. Quiero que nos acompañen en una pequeña oración, pero también les pido que compartan este programa, mis queridos amigos, hermanos. Realmente, saben, va a ser de mucha ayuda para muchas personas. Yo no quiero que usted cambie de opinión por lo que yo voy a decir o por lo que diga. Si usted cambia de opinión o de parecer, será porque el Espíritu Santo habrá impresionado su corazón, le habrá hablado a su mente y usted habrá llegado a sus propias conclusiones, que eso es lo que queremos, ¿verdad? Así que vamos a tener una palabra de oración. Querido Dios y Padre que está en el cielo, a esta hora venimos, Señor, con corazones deseosos de aprender de su palabra. Por favor, Señor, despójenos de cualquier preconcepto, de cualquier idea errónea que tengamos en nuestra mente, de aquellos consejos que nos lo han dado de repente con buena intención, pero que al igual de repente no han profundizado estas personas en la palabra de Dios y les sonó bonito y nos quisieron compartir esa experiencia y nosotros de buena fe a veces tomamos esos consejos. Pero hoy queremos, Señor, que usted nos hable a través de su hermosa, de su linda palabra y que ésta nos pueda transformar como verdaderos hijos suyos. Gracias, Señor, ayúdanos a abrigar la esperanza de ver a Cristo venir en gloria y vivir, que nuestra vida sea un reflejo de su gran amor y su gran misericordia y que podamos compartir estas bendiciones con nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, prepárese porque el día de hoy tenemos un programa muy ilustrativo. Yo sé que al final usted no va a estar de acuerdo conmigo en algunas cosas, pero en lo que sí yo quisiera que estemos de acuerdo es que necesitamos aprender cada día más de la palabra de Dios. Bien, yo quiero iniciar en esta tarde presentándola. Vamos a presentar algunos versículos de la palabra de Dios y a continuación yo quiero presentarles un versículo que aparece allí en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5 y versículo 2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Bueno, este versículo lo vamos a explicar, lo vamos a hacer de la forma más simple, porque, como dicen los chavos, no me quiero meter mucho a rollo, yo no soy un teólogo, pero lo cierto es que la palabra de Dios la podemos entender cualquiera, la persona iletrada, la persona que nunca fue a una universidad, que incluso que no fue ni a la escuela, cualquier persona puede entender la palabra de Dios, porque no es nuestra capacidad lo que nos permite entender la palabra de Dios, sino el deseo que tiene Dios que nosotros aprendamos. Él nos puede abrir nuestro corazón y nuestra mente para entender. Hay otra cita similar muy interesante que aparece en la palabra de Dios. De hecho, hay otro versículo donde habla de este concepto como ladrón en la noche, y solamente son dos los que aparecen en la palabra de Dios. Yo no sé si escribí, permítame. Sí, correcto. Aquí tenemos, ahora les voy a presentar este versículo de 2 de Pedro 3:10 que dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Es interesante porque en este versículo nos habla de la venida del Señor como ladrón en la noche. Muchos podrán decir, bueno, ¿cómo viene el ladrón en la noche? Viene en silencio. Sí, viene en silencio. Pero antes de que venga el ladrón y durante que venga el ladrón suceden algunas cosas, ¿verdad? Tenemos que tomarlas en cuenta porque esa es la experiencia de la venida del ladrón. También el Señor Jesús nos habla en Mateo 24, que es un capítulo muy interesante, donde nos habla de la experiencia de la destrucción de Jerusalén en el año 70, bajo las órdenes del general Tito, pero
que también este capítulo tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Pero nosotros vamos a tomar este versículo, el versículo, el capítulo 24, el versículo 43, ¿verdad? Y 44, que a la letra dice, pero sabed, decía el Señor Jesús, sabed esto, decía, que si el padre de familia, supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. O en otras palabras, se prepararía, ¿verdad? Y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, nos dice el Señor y nos exhorta, estad preparados porque el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, el Señor Jesús, nuestro amado Salvador, vendrá a la hora que no pensáis. Es interesante porque el Señor aquí nos está hablando que va a venir a la hora que no pensáis. En segunda de Pedro nos dice que el día del Señor, nos habla del día, y también en primera de Tesalonicenses 5:2 nos habla del día del Señor que vendrá como ladrón en la noche. Hoy, el día de hoy, mis queridos amigos, estaremos hablando de la segunda venida de Cristo, como les dije, y de los eventos que la han de preceder. Estaremos estudiando muchos versículos que nos hablan de este magno evento y algunas de las diferentes interpretaciones que se manejan en el mundo cristiano y sus implicaciones. Y por supuesto, estaremos de forma estricta bajo la lupa de la palabra de Dios, estudiando todos estos conceptos, ¿verdad? Recordemos, mis queridos amigos y hermanos, que para encontrar el verdadero significado de cualquier tema que aparezca en la palabra de Dios, debemos utilizar métodos correctos de interpretación bíblica. La Biblia es uno de los libros más mal interpretados, jamás escritos, y la mayoría de las personas la consideran a la Biblia muy difícil de entender. La Biblia registra una larga historia que incluye a culturas y edades, así como una relación y correlación con cualquier historia moderna, ¿verdad? El objeto del estudio de la Biblia realmente es entender el mensaje y el contexto correcto. Es muy importante, no solamente el texto, sino el contexto, y eso es en lo que nosotros vamos a resaltar con mucha frecuencia, el contexto en que está escrito determinado texto. Pero lamentablemente hoy en día, mis queridos hermanos, no se toma en cuenta el contexto de un texto y solamente pues la gente lee en sí el texto, ¿no? Y se conforma con eso, porque en verdad es más fácil y práctico de predicar. Pero esto ha llevado a una mala interpretación de la palabra de Dios. Y hablando de la expresión como ladrón en la noche, estamos hablando de una de esas tantas frases mal interpretadas sin tomar su contexto, ¿verdad? Y es por eso que nos estaremos tomando el tiempo necesario para hablar de este tan importantísimo tema, ¿verdad? Como lo es la segunda venida de Cristo y la forma como sucederá. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿será que vendrá como ladrón en la noche? ¿Qué es el rapto o el arrebatamiento que tanto se predica el día de hoy? ¿Será realmente que se llevará a cabo de una forma secreta? Todas y estas otras preguntas nosotros estaremos analizando a la luz de la palabra de Dios y utilizaremos realmente el método que la palabra misma, la palabra de Dios nos ha aconsejado durante cientos de años, ¿verdad? Yo les podría mencionar un versículo que se lo voy a presentar por acá. Isaías, en Isaías hay un versículo muy interesante que nosotros vamos a mencionar el día de hoy. Isaías en el versículo capítulo 28, no, este no es, vamos a tratar de buscar el versículo correcto. Aquí lo tenemos. Isaías en el capítulo 28, 9 dice acerca de la forma como nosotros debemos de escudriñar la palabra de Dios. Dice,
¿a quién, ahora en forma de pregunta, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? O sea, si usted quiere enseñar ciencia bíblica, si usted quiere enseñar doctrina bíblica, dice, ¿a los detestados o a los arrancados de los pechos? Entonces dice el profeta, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, dice, así se enseñará la palabra de Dios, porque Él ha dado mandamiento tras mandamiento. O sea, cuando nosotros queremos encontrar una verdad en la palabra de Dios, tenemos que irnos a toda la palabra de Dios. Tiene que ser una armonía total, porque la palabra de Dios, sabiendo que es inspirada de Dios, que es un Dios perfecto, jamás se podrá contradecir en sus conceptos. Así que es de esta forma como nosotros podemos llegar a la verdad. Antes de la primera venida de Cristo y en ocasión de ese acontecimiento, los maestros religiosos aludían ideas extrañas tan íntimamente mezcladas con porciones de verdad, ¿verdad? Que llegaron incluso a tener un tremendo poder para engañar y apartaron incluso las almas de Dios, aunque seguían conservando el aspecto de verdaderos adoradores de Cristo, ¿verdad? Encontramos una situación similar en el seno de la sociedad de estos últimos días, ¿verdad? Los que se apartan de la fe mezclan con sus creencias diversas opiniones humanas. La Biblia incluso es objeto de crítica. ¿Difieren tanto los pastores en su interpretación porque las escrituras son inconsecuentes o contradictorias? No. El problema consiste en que los hombres están haciendo hoy lo que hicieron en el tiempo de Cristo, ¿verdad? Y están enseñando los mandamientos de los hombres como si fueran doctrinas. Los maestros, incluso los maestros religiosos, se encuentran en la misma condición de los fariseos, de quienes Jesús dijo en su momento, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Es una cita que aparece en Mateo 22, 29. Se presumía que los mismos hombres a quienes se dirigieron estas palabras debían enseñar las escrituras al pueblo y también a enseñarles cómo interpretarlas. Entonces, ¿cómo entender este punto, el tema de estudio como ladrón en la noche sin caer en falsas interpretaciones? Como bien decía Isaías 28:10, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá. Otra una frase por acá. O sea, tenemos que irnos a toda la palabra de Dios. Esa es la forma como se establece una verdad en la palabra de Dios, ¿verdad? Dios nos ayuda a entender, mis queridos amigos, a ser estudiantes de la Biblia correctos, ¿verdad? Hasta que podamos ver la razón por nosotros mismos. Y aún así dice el Señor en las Escrituras. Hermanos, no confiemos realmente a hombre alguno la tarea de interpretar la Biblia para nosotros. No deje que otro le interprete. Por eso yo le decía a un principio, yo quiero que todos nos quitemos los preconceptos de nuestra mente, todo lo que nos han enseñado y empecemos como en página blanca, ¿verdad? Y cuando podamos ver esto por sí mismo, lo comprenderemos y sabremos que es la verdad de Dios. Entonces diremos, como dice la palabra, lo he leído, lo he visto, mi propio corazón lo hace suyo. Y es la verdad que Dios me ha hablado por medio de su palabra. Eso sería la conclusión final que nosotros deberíamos de tener en nuestro corazón. La expresión ladrón en la noche debemos de interpretarla tomando en cuenta su contexto, como en todos los versículos que aparecen en la Biblia. Porque como dice una expresión muy popular, un texto sin su contexto viene a ser un pretexto, ¿verdad? Y eso es justamente es lo que
se ha convertido esta expresión como ladrón en la noche, un pretexto para hacernos creer que la Biblia dice lo que no dice. Solo hay dos lugares, como les dije a un principio, en la Biblia, solo hay dos lugares en la palabra de Dios, en la Biblia, donde se menciona esta expresión directamente, ¿verdad? Pero hay muchos otros lugares más donde se sitúa este concepto de forma, donde se cita, perdón, este concepto de forma indirecta. Hablábamos del primero, en Primera de Tesalonicenses, ¿se acuerda? Primera de Tesalonicenses decía, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, ¿verdad? Ese es uno de las citas. La otra cita aparece en 2 de Pedro 3:10 que dice, pero el día, escuche bien, pero el día y la hora, déjeme poner acá porque parece que está un poquito cortado ahí este versículo, yo lo puedo modificar aquí, que a veces se nos esconde, yo no me he dado cuenta, a veces no esconde, pero bueno, ahí sí lo vemos, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos, escuche bien, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, ¿verdad? Hay otras citas como Mateo 24, 43, 44, la misma parábola incluso de las 10 vírgenes que aparece en Mateo 25 y otras que nos hablan de que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero se olvidan inclusive, lastimosamente, del contexto de esos mismos versículos, el cual nos hablan no de una venida en secreto, sino de algo deslumbrante como el relámpago, ¿verdad? Yo quiero llevarlos a una cita muy interesante que aparece en Mateo, en el capítulo 24, Mateo capítulo 24, versículo 27, que dice, que la letra dice, este otro también parece que se me está escondiendo ahí, déjeme ponerlo acá un poquito que asome más. Bueno, yo aquí le digo, pues tengo que ocuparme yo mismo. Dice la palabra de Dios, porque como el relámpago, escuche bien mis queridos hermanos, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también la venida del Hijo del Hombre será. Repito, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Qué interesante, ¿verdad? Aquí nos habla de una venida no tan secreto como se menciona. No habrá nada secreto ni misterioso en cuanto al retorno del Señor Jesús, mis queridos amigos. Absolutamente no, eso la palabra de Dios no lo recomienda, ¿verdad? No existe ese concepto. Déjeme poner acá, ok. Bueno, ahí estamos bien, estamos jugando con estas cosas por acá. No habrá nada en secreto ni misterioso en cuanto al retorno del Señor Jesús. A nadie habrá que decirle que ha regresado a la tierra porque todos lo verán. Eso nos dice en Apocalipsis, no tenemos el tiempo de poner este versículo. Apocalipsis 1:7 nos habla de ese acontecimiento. La descripción hecha en este pasaje de Mateo 24:27 no deja la posibilidad de que haya un rapto secreto, ni una venida mística, como muchos aducen, ¿verdad? Ni de que se cumplan otras falsas teorías elaboradas por personas piadosas, ¿verdad? Pero con más celo que ciencia, que creen que todo el don de profecía, ¿verdad? La gente ha de ver a Jesús, según estos versículos, viniendo sobre las nubes del cielo, según Mateo 24:30, también Mateo 16:27. Anote estos versículos allí. Mateo 26:64 nos habla también de este acontecimiento. Marcos en el capítulo 8:38. También en Marcos 14:62, lo mismo que Hechos 1:1, que lo vamos a estar viendo más adelante, y también el versículo que les mencionamos
en Apocalipsis 1:7. La segunda venida de Cristo será un acontecimiento, mis queridos, inconfundible. Todos sabrán qué es lo que está ocurriendo en la tierra, sin que haya que decírselo. Todos se enterarán. Hay otros versículos, bueno, ya mencionamos Mateo 24:30, ¿verdad? Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces, oiga, la señal, aparecerá la señal, una señal es para que alguien la vea. Dice, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes de los cielos con poder y gloria. Este versículo es impresionante, mis queridos. Lo vamos a ver más adelante en nuestras próximas clases que tengamos. Claro que Mateo está hablando del cumplimiento de Hechos 11. ¿Se acuerda? Cuando los ángeles le dijeron a los discípulos, la cita está la vamos a poner acá, Hechos 1:11. Déjenme presentárselas en este preciso momento. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hechos 1:11? Dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Era una pregunta. Entonces ellos mismos le respondieron, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Mis queridos amigos, es importante que esta le digo, vayamos a otras partes de la Biblia para darnos cuenta qué significa, qué es lo que quiere decir la palabra de Dios. Esta declaración de Hechos 1:11 es la respuesta, ¿verdad?, de Mateo 24:30. De modo que, como hemos visto, este concepto de ladrón en la noche no es tan sencillo como nos los han contado. No es que la palabra de Dios se contradiga, no. Es que se ha malinterpretado y esas malinterpretaciones se han repetido por mucho tiempo. Y la repetición, obviamente, constante de una cosa se hace costumbre o se hace mandamiento. Y por eso el cristianismo está confundido en algo que debería ser claro para nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Todo esto nos motiva, mis queridos amigos, a hacer un estudio exhaustivo de este tema, de este concepto, ¿verdad? ¿Es verdad que Cristo vendrá en secreto? ¿Que algunos lo verán y otros no? ¿Que Cristo raptará a su iglesia en secreto antes de la gran tribulación, mientras que los impíos quedarán en la tierra por algún tiempo sin darse cuenta que Jesús ya vino? Todo esto y muchas otras cosas más, muchísimas otras cosas más, las estudiaremos en una serie de estudios que yo les aseguro que, como diría un buen español, no tiene desperdicio. Será de mucha ayuda para usted y para mí que queremos conocer la verdad. Debemos de dejar de lado, como les dije yo, todo preconcepto. Para entender la palabra de Dios es muy importante dejar de lado todas aquellas cosas que nos han dicho, ¿verdad? Solamente les pido que nos despojemos de todas esas ideas preconcebidas que nos han dicho. Olvídese de lo que ha escuchado en YouTube, en Facebook, de sus pastores, sacerdotes, ministros. Usted y yo podemos saber cuál es la verdad sobre este asunto. Estudiaremos el origen y el objetivo que se persigue al hacernos creer que el rapto de la iglesia será en secreto o que la venida de Jesús será de forma silenciosa. Hay una pregunta que nosotros debemos de hacernos. ¿De dónde salió el concepto del rapto secreto? Mire, todas las cosas, antes de nosotros iniciar con este estudio, quiero dejar establecido muchas situaciones. Primeramente, ¿de dónde salió este concepto del rapto secreto? Porque saben, la palabra rapto aparece en algunas versiones. Digo, no aparece rapto, aparece arrebatamiento. Pero aparece solamente en alguna de las versiones, ¿verdad? Hemos hecho una investigación bastante larga, pero queremos dársela en pocos términos para que usted la entienda. Pero este concepto del rapto secreto no es como se lo han contado en la iglesia.
y que lo quieren hacer a veces hasta un tema bíblico. ¿Saben? Esto sobre el rapto secreto, también conocido como el arrebatamiento premilenario, y no tiene nada que ver con el rapto postmilenario bíblico, enseñado y aceptado por la mayoría del cristianismo, ¿verdad? Hay 5 personas, las 5 personas responsables, escuche bien este concepto, de haber inventado, porque realmente, con mucho respeto, es una invención, como nosotros vamos a comprobar después en nuestros próximos estudios, las 5 personas responsables de haber inventado, implementado y difundido la doctrina del rapto secreto, del arrebatamiento en secreto, dentro de la cristiandad moderna, fueron 5 personas, que usted y yo me imagino que las habrá escuchado en determinado momento, ¿verdad? La primera persona es Manuel Díaz Lacunza. ¿Lo he escuchado? Clérigo católico que vivió hace mucho tiempo atrás, ya por supuesto, hace mucho tiempo atrás ya murió. Otro de los promotores de esta idea fue Edward Irwin. Otra muy conocida en el ámbito evangélico es Margaret McDonald. Está otro que se llama John Nelson Darby y Cyrus Ingerson Scofield, o Ingerson, no sé cómo se pronuncia, o aquel que usted ha escuchado la versión Scofield, de la Biblia Scofield, ¿saben? Ese tuvo mucho que ver y nosotros vamos a contarle la historia cómo pasó. La mayoría de creyentes, ¿saben? No tienen ni la menor idea quiénes eran estas personas y menos aún se han tomado la molestia de cuestionar el origen del paquete completo de enseñanzas de esta doctrina del rapto secreto y las 7 dispensaciones, ¿verdad? Que en su momento vamos a poder hablar también. ¿Saben, mis queridos hermanos y amigos? Aunque la frase o la doctrina del rapto secreto se encuentra en alguna traducción bíblica, documentos, fuentes o escritos antiguos, y jamás muestran que jamás fue una enseñanza cristiana, tampoco o predicados antes del año de 1830. O sea que esta enseñanza es muy relativamente joven, relativamente nueva. Se implementó más o menos allá desde los años 1830. Usted dice, no, pues hace mucho tiempo. No, bueno, en comparación a la historia del mundo, pues es relativamente reciente, ¿verdad? Nosotros vamos a estar hablando de estos señores más adelante, ¿verdad? En nuestro estudio que vamos a desarrollar. Yo les aseguro, mis queridos amigos, hermanos, usted se va a quedar sorprendido de muchas cosas que vamos a aprender aquí en este programa, en nuestro canal Ángel Mensajero TV. El día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí porque realmente queremos llevar una secuencia bastante ordenada de este tema para que la podamos entender. ¿Qué es lo que hemos aprendido el día de hoy? ¿Qué es lo que hemos aprendido? Bueno, que en la palabra de Dios nos habla de este concepto de ladrón, que Cristo vendrá como ladrón en la noche. Pero el punto es que a veces hacemos muy simple esa venida de ese ladrón. Tenemos que nosotros estudiar los detalles de la venida de ese ladrón. Porque también la palabra de Dios en otra parte, y eso lo vamos a ver en los próximos programas, nos habla que la venida de Dios será como en los días de Noé. ¿Cómo fue los días de Noé? No solamente vamos nosotros a montarnos al arca y ver el mundo llenarse de agua. No, sucedieron muchos acontecimientos antes y después. Así, de esa forma, nosotros tenemos que sacar algunos conceptos para entender cómo será la segunda venida de Cristo. Y obviamente la palabra de Dios nos da muchísimos elementos, muchísima información para que nosotros, los hijos de Dios, estemos preparados. Porque Dios quiere que nosotros sepamos las circunstancias, el momento cuando Él va a venir. Así lo dice Primera de Tesalonicenses. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día, dice que nosotros sabemos perfectamente que el día vendrá como ladrón en la noche. Pero no solamente sabemos que el día vendrá como la noche, sino que tenemos que saber todo lo relacionado a la segunda venida de Cristo. Porque los hijos de Dios, a los hijos de Dios se nos revelan los secretos. Así lo dijo el Señor Jesús, a quien Él quisiere se lo puede revelar.
Amigos, hermanos que nos ven, quizás, como les dije a un principio, este tema va a chocar contra algunas lecciones que usted ha aprendido y que las toma como verdaderas. Yo no quiero que usted se deshaga del todo de ello, pero que considere lo que vamos a estudiar, porque de eso se trata. Mis queridos amigos, la verdad hay que escudriñarla. Recuerde que nosotros estamos peleando contra un enemigo poderoso, que él ha tratado de manchar la verdad de Dios. Mira, al diablo no le importa practicar muchas verdades con tal de meter un poquito de mentira. Eso contamina la verdad de Dios. Así es que hoy en día quizás tenemos la mayor parte de las cosas que nosotros creemos son verdad. Pero saben, Babilonia, la cual aparece en los últimos días, ese espíritu de Babilonia, dice que ha dado de beber el vino de fornicación a todas las naciones, a todas las tribus y a todas las lenguas, a todos los reyes de la tierra, a todas las iglesias, a usted y a mí. Nos ha llenado de doctrinas, de falsas creencias. ¿Quién no le dice que usted y yo podemos ser uno de los miembros de Babilonia? ¿Saben? Pero hay esperanza. Los que están en Babilonia, dice la palabra de Dios, que Dios les hace un llamado para que salgan de las creencias babilónicas, de la religión babilónica, porque sin duda alguna Cristo viene pronto y Él va a destruir con las 7 plagas todo lo que es el sistema babilónico y lo que lo integran. Mis queridos amigos, les agradezco que usted esté en nuestra sintonía. Quizás no son muchos los que puedan ver en este momento nuestro programa, pero confiamos que algún día alguien, por eso posteamos estos programas allí en YouTube y van a quedar aquí también en Facebook, los puedan ver y puedan sacar sus propias conclusiones, ya que son temas de vida o muerte. Se trata de nuestra preparación, se trata de nuestra vida. Se trata de nuestro bienestar, mis queridos amigos. Ustedes van a ver las implicaciones que tiene que ver con el creer o no creer esto del rapto secreto. Porque el rapto secreto, pues mucha gente dice, no, pues es bíblico. Ahí dice que vendrá como ladrón en la noche y se quedan nada más ahí con ese parrafito. No, pues yo les puedo decir que la palabra de Dios dice no hay Dios. Y ahí lo dice en la palabra de Dios. Pero si no vemos el concepto, el necio dice no hay Dios. Entonces tenemos que ver el entorno de cada uno de los versículos en discusión. Y en este caso nosotros vamos a descubrir, mis queridos amigos y hermanos, tantas cosas maravillosas que nos van a ayudar a enriquecer nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Porque Dios lo que quiere es que nosotros conozcamos su palabra. Él no quiere que vivamos como las vírgenes. Él quiere que vivamos como las vírgenes, pero como vírgenes sensatas. Esto tiene que ver también con la venida de Cristo Jesús, porque las vírgenes están representadas en este caso por sus hijos. Saben, las vírgenes allí en Mateo, creo que es Mateo 24, Mateo 23 o 25, nos habla de que las vírgenes resulta que están durmiendo. Las vírgenes sensatas también están durmiendo. Imagínese usted. Es que el problema, mis queridos amigos, no es que dormir sea pecado. El problema es que dormir en la palabra de Dios es no conocer la verdad. O sea, muchas personas hoy van a morir porque no están conociendo al de Dios, la verdad de Dios, y se están dejando llevar por vientos de doctrinas falsas. Es muy fácil, mire, el problema de nosotros como cristianos es que somos haraganes para estudiar la palabra de Dios, y lo digo por experiencia propia. A un principio es difícil estudiar la palabra de Dios, es difícil orar. Todavía estoy luchando con eso. Es difícil, pero ¿saben? Cuando algo se practica constantemente se puede volver una costumbre. Y obviamente, tanto las cosas malas como las cosas buenas se pueden volver costumbre. Pero si usted se acostumbra a cosas buenas, obviamente va a recibir bendición. La parábola de los 10 vírgenes en Mateo 25 es un ejemplo real de lo que está pasando con el pueblo de Dios, totalmente durmiendo.
¿verdad? Gracias a Dios que van a haber 5 de ellas, que representaría la mitad del pueblo de Dios, que van a estar durmiendo, pero en esperanza, en conocimiento. Han asegurado su casa, han asegurado la puerta para que ese ladrón no llegue, ¿verdad? El ladrón va a llegar en cualquier momento, pero ellos van a estar preparadas para que ese ladrón no pueda entrar y pueda hurtar sus pertenencias. Quiero, ya para terminar, mis queridos amigos, porque tenemos algún programa ahí por la iglesia, enviar saludos a todos los que nos ven allí, saludos para la hermana Libby y también a Emperatriz le enviamos un saludo cordial en esta hora. Y a todos los amigos que nos pasaron de paso acá por el canal y que nos están viendo, les envío un saludo muy cordial, muy cariñoso. Les esperamos la próxima semana, cuando vamos a estar acá presentándoles una segunda parte de este tema que el día de hoy iniciamos con una introducción, por eso no quisimos entrar en tema en detalle, como ladrón, ¿verdad? Como ladrón en la noche, así será la venida del Señor Jesús, según Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? En el capítulo 5. Así es que hasta aquí hemos llegado con este programa. Cualquier comentario, cualquier pregunta, siéntase libre de realizarla, de escribirla, como yo les dije anteriormente, dentro del respeto y del amor cristiano. Saludos para todos, nos veremos en la próxima audición que será la próxima semana. Si Dios así nos lo permite, quiero decirle que algunos sábados no vamos a poder estar acá porque, bueno, hay ocasiones que nos invitan a cantar o a predicar a otras iglesias y obviamente no podemos dividirnos, estar allá y aquí. Pero sépalo de que cuando tengamos la oportunidad, siempre vamos a estar aquí para compartir con ustedes la palabra de Dios. Realmente nos gusta, nos encanta, vivimos para eso. Yo estoy de acuerdo, usted no se preocupe si no está de acuerdo conmigo, pero sí les pido que nos vean y que consideren los argumentos que nosotros presentamos acá de la palabra de Dios. Un abrazo para todos en todas partes, que Dios les bendiga y será hasta en una próxima ocasión cuando estaremos con ustedes para presentarles otro programa de la serie Como Ladrón en la Noche. Un abrazo para todos.